es el momento de poder presentar a otro maestro importante dentro del ámbito del derecho constitucional. A continuación, tengo el placer de presentar a Gerardo Eto Cruz. Él es expositor de la República Hermana del Perú y hoy nos acompaña. Abordará el tema el amparo digital, reflexiones provisionales del mundo del mañana. Antes, permítame dar lectura a su hoja de vida. Es profesor de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Teoría General de los Derechos Humanos y Teoría de la Interpretación Constitucional. Además, es profesor igualmente de posgrado en diferentes universidades latinoamericanas. Es ex magistrado del Tribunal Constitucional del Perú y exdirector del Centro de Estudios Constitucionales de dicho tribunal. Es autor de un sinnúmero de obras, artículos, ensayos de su especialidad y para nosotros es un grato placer poder recibir en este espacio académico a Gerardo Eto Cruz. Les pido por favor que todos le recibamos con un fuerte aplauso, pero además informar a nuestra audiencia, al público asistente, a los estudiantes, a que permanezcan en sus ubicaciones. Al finalizar, se tiene programado la entrega de los certificados y la entrega de las agendas como un recuerdo de este evento académico. Y bueno, llegó el momento de recibir entonces a nuestro expositor, Gerardo Eto Cruz, del Perú. Adelante. Muy buenos días desde el Perú, aquí a esta hermosa tierra hermana y vinculada en términos históricos. Les prometo a todos los que ya están cansados que voy a hacer respetar la ponencia en tiempo de estricto rigor. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de este tribunal breve. En segundo lugar, quiero paladear la dicha y la alegría de tener al actualmente más grande exponente de una disciplina procesal que es el derecho procesal constitucional, y me refiero a Néstor Pedro Sagüez, a la sazón hoy el máximo exponente, por cierto, coetáneamente lleva unos años más, no voy a decir la edad, pero junto con Domingo García Belaúnde son los exponentes de este predio que es el más sublime, porque trata de afirmar la tutela de los derechos fundamentales y tratar de racionalizar el ejercicio legítimo del poder político. A eso se entrega nuestra vertiente disciplinaria. El tema que voy a desarrollar es el amparo digital, pero ya entré en pánico cuando estuve escuchando a María Sofía Sagüez, a Aldo Ismael y nuestro querido amigo Mario Daniel Adán, de tal manera que yo estoy en estos momentos, mi estructura neuronal, recableando un poco para no repetir y más bien dar una reflexión, ya no tanto del amparo digital, sino más bien tratar mínimamente, pálidamente de esbozar la explicación siguiente. Porque miren, este Congreso Internacional está rubricado como Nuevos Paradigmas Constitucionales del Siglo XXI, y es en homenaje a nuestro querido Néstor Pedro Sagüez. Entonces yo les voy a contar unos cuantos cuentos breves. El primer cuento es que hoy, en este año, se cumplen 60 años en que Tomás Kuhn, y esto lo ha dicho William Felipe Hurtado Quintero, publicó un célebre libro, célebre para los epistemólogos, se llama La estructura de la revolución científica. Tomás Kuhn sostuvo, quintesenciando los entresijos teóricos de esta obra, de que el mundo en el campo científico vive dos escenarios, un escenario del estado normal y un escenario del estado anormal. El estado normal es cuando la comunidad de científicos mantiene una cartografía de ruta. Esa cartografía de ruta
que él acuña la palabra paradigma, es que los científicos, para resolver los problemas, tienen una cartografía de ruta, que es una estructura cognitiva que le da a significar a ellos solucionar los problemas. Por ejemplo, en el campo de la medicina, los médicos tienen ya paradigmas para solucionar algunas patologías. Pero este profesor dice que muchas veces los paradigmas en la propia evolución de la civilización humana ya no responden a la solución de los problemas porque se presentan nuevas contingencias, nuevos hechos, nuevos fenómenos en la línea de la evolución del tiempo diacrónico. En consecuencia, cuando algunos científicos empiezan a cuestionar el paradigma, porque no les resulta saludable seguir utilizándolo, y otros empiezan también a hacer eco de eso, ya ese paradigma se cae, ya no sirve. Adviértase aquí, a una cita al pie de página, que cuando Thomas Kuhn acuñó la palabra paradigma en esa obra, muchos académicos fueron escépticos y hasta envidiosos o recelosos porque le criticaron el fraseo del paradigma. Entonces este buen filósofo de la historia de la ciencia, en una segunda edición por los años 68, a criterio y a pedido de un discípulo de él, que fue un japonés, publica una segunda versión. Y él en la adenda acuña la matriz teórica que sustituye el paradigma. Pero quiero que quede claro que el paradigma viene a ser pues esa ruta que mantienen la comunidad de científicos, para el caso la comunidad de juristas, la comunidad de abogados, la comunidad de los órganos que integran la justicia. Y por lo tanto, el paradigma, cuando no soluciona los problemas, decae. En el mundo científico, él decía que se generaba una revolución científica. Cuando cae ese paradigma, se inicia una transición y se reconstruyen nuevos paradigmas. Primer cuento. Segundo cuento. Por los años 70, un profesor francés llamado Jean-François Lyotard publicó otro magnífico trabajo, que también es libro que hay que leer antes de morir. Se llama La condición humana. Perdón, la condición de la posmodernidad. La posmodernidad, de acuerdo a Lyotard, replanteaba la tesis criticando a la modernidad. Y él sostenía que la posmodernidad viene a ser una crítica a la modernidad. Y él sostenía que la modernidad se sustenta en grandes metarrelatos y que estos metarrelatos constituyen profecías no cumplidas. Lyotard enumera 4: el cristianismo, el iluminismo, el liberalismo y el socialismo. Y ninguno de ellos se ha patentizado en la realidad empírica lo que ellos pregonaban, incluyendo el pensamiento cristiano. Y por lo tanto, él replanteaba que deberían haber nuevos paradigmas que surgen a partir de la posmodernidad. Tercer cuento, y engancha con lo de Lyotard. Isaías Berlin, que así lo pronuncio yo, que es un gran filósofo contemporáneo, publicó otro libro que hay que leer antes de morir: El erizo y la zorra. Berlin utiliza un poema de un poeta Arquíloco, que está citado por Heródoto en su trabajo de historia, y utiliza parte de un poema que está un poco encriptado por lo ignoto del fraseo, 2 puntos, comillas o cursivas. Muchas cosas sabe el zorro, más, punto aparte, el erizo sabe una, pero grande. Eso ha llevado, y ahí les recomiendo la versión que es el prólogo que hace Mario Vargas Llosa,
a plantear que en la estructura cognitiva de los humanos, sobre todo los que han reflexionado sobre el quehacer del humano en este planeta Tierra, hay personas que tienen un derrotero cognitivo muy concreto y son impávidos y son por lo tanto erizos, porque saben una verdad y es inmensa y es inconmensurable grande. En cambio, el zorrito o la zorrita picotea pequeñas verdades, sabe pequeñas verdades. Mario Vargas Llosa se atribuye que él es zorrito, Shakespeare es zorrito, pero los filósofos antiguos son erizos. Eso llevó a que Isaías Berlin replanteara esto y hoy la posmodernidad o la hipermodernidad que habla Gilles Lipovetsky, que también es otro filósofo contemporáneo, que hay que leerle, vienen señalando que estos escenarios de la actual civilización humana han generado nuevos derroteros en la cartografía de ruta de la civilización, en la que trata de seguir persistiendo, no solamente en el pensamiento de qué hacemos en este planeta Tierra, sino cómo sobrevivir a él y cómo legitimar nuestra vivencia, nuestra conducta, nuestra búsqueda de la felicidad. Y se han empezado a desarrollar esto que se llama nuevos paradigmas, más que pequeñas lecturas de lo que hablaba Berlin, que hablaba Lyotard, que es prácticamente los pequeños metarrelatos que trepan actualmente la sociedad contemporánea. Y en ese contexto es que cabe señalar aquí que vivimos actualmente una cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial, quería hablar de que la revolución normalmente, cuando uno revisa a Hannah Arendt sobre la revolución, siempre la revolución ha estado vinculado al campo político. Y Kant lo vinculó al campo científico. Se atribuye a Kant haber utilizado el fraseo revolución científica en el segundo prólogo de la crítica a la razón pura. Pero sea de la revolución política o la revolución científica, hoy se ha trasladado a la revolución industrial. Y la revolución industrial viene a ser una serie de acontecimientos, de fenómenos que están vinculados en el campo de la economía, en el campo de la industria, donde se desarrolla heurística humana. Heurística es el arte de saber inventar o crear nuevas tecnologías, nuevas máquinas para producir en serie muchas cosas, y sobre todo porque hay una filosofía crematística del utilitarismo. Y en ese contexto, desde el siglo XVIII hasta siglo XX, se vienen realizando ya 4 revoluciones industriales. Pero fíjense ustedes que la cuarta revolución no pasa de 12 años, por si acaso. Y aquí hay un experto que él mismo es el que acuña Klaus Schwab, la cuarta revolución industrial que está citado aquí. Él habla, por ejemplo, de que esta cuarta revolución tiene, entre otras cosas, así brevemente, velocidad, amplitud y profundidad, impacto de los sistemas. Y en ese contexto es que cabe ya recién ir ubicando los escenarios de lo que tranquilamente podríamos llamar el expediente judicial electrónico, y en el cual se ubica como género específico el amparo virtual, el amparo digital o como quiera llamársele. En estos momentos hay una serie de onomaturgias. Onomaturgias es la capacidad de crear o inventar términos. Y aquí ha empezado a desarrollarse una serie de conceptos que están desde el pensamiento inglés, se están españolizando a partir de muchas nomen juris que están entrando en el mundo del derecho, porque la cuarta revolución industrial tiene impacto no solamente en el mundo industrial, en el mundo económico, en el mundo de las relaciones cotidianas, sino también en el mundo del derecho. Y en ese contexto es que surge la presencia de los expedientes judiciales electrónicos, que parte del presupuesto, paradigma contemporáneo,
de una sociedad de la información y una sociedad del conocimiento, en donde se ha creado un nuevo derecho fundamental. Y esto aquí lo cito, que es prácticamente lo que ha creado ya las Naciones Unidas a partir de lo que es el derecho fundamental al acceso a la Internet. Actualmente ya se habla del derecho al Internet y por lo tanto este acceso viene a ser una posibilidad como presupuesto para que se desarrolle este amparo digital. Yo ya no voy a hablar porque muchos con mucho más conocimiento han hecho los esbozos de lo que es la era digital. Yo lo que traigo aquí simplemente es brevemente, por razones del tiempo, pasar revista a los aspectos positivos de esta era digital, del amparo digital, habeas corpus digital, habeas data digital, o los procesos constitucionales digitales, lo bueno y lo malo. Y solamente digo lo siguiente, que ya Sofía prácticamente ha esbozado y los ilustres académicos que me han precedido lo han hecho con mayor erudición. Solamente aquí os digo lo siguiente, que los aspectos positivos de estos procesos constitucionales de la libertad consistiría en que va a haber pues una justicia rápida y eficaz, en donde, y utilizo la palabra de Néstor Pedro Sagüez, que tiene un trabajo previo, se va a generar una despapelización de la justicia. El principio de inmediación. Ya no va a haber la inmediación en físico, sino a partir de una era digital o virtual. 3, los abogados de las partes en conflicto van a tener posibilidad y dicha de desarrollar sus informes orales en cualquier latitud del planeta. Precisamente como anécdota, no bien llegué antier a esta santa tierra, Santa Cruz, a las 10 de la mañana tenía un informe oral y me constituí inmediatamente. Lo malo es que empezaba a las 10, pero yo puse a la 1 de la tarde, ¿no? 4, es probable que la jurisdicción constitucional de la libertad, palabra que acuñó Mauro Capelletti para la tutela de las libertades, debería replantearse a nivel de la legislación procesal contemporánea la existencia de una audiencia única virtual para agilizarla. No la tenemos. El Perú con el nuevo código lo ha incorporado. Se puede admitir fallos en la propia audiencia, pero sería bueno que no se pronuncie la sentencia, no bien se haya debatido, porque requiere que haya una debida motivación y el juez no va a dominar en ese impacto inmediato las controversias o las disputas. Otro, en líneas generales, como balance de estos procesos digitales, la era de la conectividad de esta cuarta revolución industrial se nos presenta en forma dinámica para afirmar principios, para afirmar la tutela, pero también tiene un lado oscuro que aquí brevemente voy a enunciar, que son los aspectos negativos. Uno, los riesgos cibernéticos. En parte ya está dicho. La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, si bien dinamizarán la justicia constitucional que brindan estas plataformas de esta cuarta revolución industrial, ello no está exenta de muchos riesgos. Entre los riesgos que tenemos acá, vemos, por ejemplo, la alteración de la información cuando se realizan cambios en el contenido de una base de datos. 2, ataques avanzados de amenazas persistentes y ataques a inyecciones de códigos. 3, fallos en la seguridad de la información. 4, fallos de los intercambios de información. 5, hackeo en las sesiones de las videoconferencias para el sabotaje, ¿no? En fin, hay una serie de aspectos negativos que se presentan y eso hay que ver cómo se va a controlar. Luego se habla de una sociedad de la transparencia, pero que es un nuevo paradigma, pero en ese contexto puede ocurrir que mucha información que está colgada en los soportes informáticos del Poder Judicial, de los tribunales, del Poder Judicial, va a haber información sensible. Y esa información sensible es prácticamente, va a tener acceso a muchas terceras personas. Y eso es sumamente peligroso porque va a afectar el derecho a la intimidad, entre otros aspectos, ¿no? Uno de los problemas que no está definido es el tema de las pruebas virtuales, ¿no? La justicia digital no se encuentra también exenta de estar, entre comillas, conectada y hasta hiperconectada, lo cual puede generar
en el marco habla la maldad líquida, si en estos momentos sin procesos judiciales virtuales hay bullying, aquí va a haber prácticamente un bullying cibernético que forma parte ya de la sociedad del riesgo. En líneas generales, ese es un poco el problema de lo que genera el amparo digital. Yo voy a permitirme, este texto es lo que quiero leerles, que es una última reflexión breve y puntual, no demandará 3 minutos. La era digital ha desencadenado una serie de paradigmas, entre los que está la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Uno presupone a lo otro. Para que exista una real sociedad del conocimiento se requiere una sociedad de la información. Y en este aspecto, los gobiernos contemporáneos deben generar una sociedad de la transparencia. Y todo ello es parte de la globalización que nos presentan diversas consecuencias humanas de diverso calibre. El mundo actual, queridos amigos, no tiene reposo ni descanso. Lo decía Sofía, que trabaja intensamente, y todos. Es un mundo hiperacelerado y la justicia debe caminar en ese horizonte. No sabemos si para bien o para mal, pero trae como contrapeso la ligereza, palabra de Byung-Chul Han, que es la tendencia dominante de nuestra época en todos los ámbitos. Y en ellos, la cuarta revolución industrial viene generando la Big Data, que en el campo de la justicia ya no será reflexiva, sino ligera. Los datos registrados en la era virtual de la justicia comprometerán una justicia digital supeditada acaso al peso de los datos estadísticos de la jurisprudencia en los sistemas de justicia constitucional. De hecho, los modelos de sistema de justicia constitucional están colapsados por una litigiosidad masiva. Apelan a estándares de fallos como con una cartografía previsible, donde un fallo clona repetitivamente en serie a cientos y acaso miles de resoluciones. Ello se evidencia en la justicia ordinaria como en la constitucional. Es parte de la ligereza, la civilización de lo ligero que ha penetrado en la justicia, y es nefasto. Después de todo, lo ligero es lo que pesa poco, o es poco denso o espeso, y ahí tenemos el resultado de los fallos, que llevan poca cantidad de lo que se expresa, es decir, una motivación ligera, breve. El reto es clonar fallos, y eso es una indebida motivación. La era de la inteligencia artificial influirá sobremanera en la justicia a nivel planetario. Lo que por ahora es un lastre de millones de expedientes en todos los países, de los cuales los sistemas de justicia no se dan abasto, pues la rémora de los procesos pasan por largas articulaciones procesales, aun cuando en los procesos de tutela de derechos fundamentales debe regir la tutela de urgencia, podrá visorarse en un futuro no muy lejano que los expedientes quedarán a cero en la carga procesal. Hace poquito me ha llegado, llegando a Santa Cruz, ya la presencia de un robot que le suministra un caso y el robot en fracción de segundos emite el proyecto de una sentencia. Ya se habla de el ordenador cuántico. Sigo. La teoría de los algoritmos jugará una pieza clave en el sistema de justicia en los tiempos que se avecinan, a partir de tomar como base la fuente del derecho a través de la producción de sus sentencias debidamente sistematizadas y marcando la posición doctrinaria, sistemática, permanente, que le suministrará ya no solo la base de datos manejados por los órganos de justicia, sino con ayuda probablemente de esta era digital, que ya empieza a vislumbrarse en otras esferas de la vida. Por otro lado, comiado, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive, es aquel que es más adaptable al cambio, Charles Darwin. Este planteo de Darwin refleja el actual escenario del mundo en que vivimos, lo que implica que en el campo de la justicia debe haber un recambio y adaptación tecnológica, pero las grandes bases de reflexión del mundo del derecho expresado en el arsenal cognitivo,
se mantiene y será progresivamente, o irá progresivamente evolucionando, por lo menos en el campo de los procesos constitucionales. Finalizo con medio minuto. El ocaso del rito procesal. Estoy aquí citando a libros que hay que leer de Byung-Chul Han, le recomiendo, Byung-Chul Han. Hay un librito que se llama El fin de los ritos. El último es Infocracia. No cabe duda que los seres humanos somos seres de ritos. En nuestra cotidianidad se presentan permanentes ritos, no solo de orden religioso, sino laboral, educativo, deportivo y de un sinfín de prácticas que comprometen la institución de la vida de los humanos. En el campo del derecho, siempre existen ritos procesales, como el de postular una demanda, confeccionada normalmente en los despachos de los estudios jurídicos. Estos escritos que constituyen el postulatorio de una pretensión se expresa a través de toda una gama de documentos que son recaudados, suscritos y firmados por las partes y sus correspondientes abogados o defensores. Estos ritos, en lontananza del tiempo, o sea, que apenas se divisa, van a ir quedando sin efecto, puesto que la era virtual y digital que desencadenan las revoluciones industriales despapelizan las disputas jurídicas. Igual, las resoluciones judiciales ya no serán normalmente notificadas en los domicilios procesales, que son los domicilios de los abogados de las partes. Las notificaciones ya no son digitales en los correos electrónicos de los defensores. Hoy todo gira en torno a la virtualidad de los datos. La presencia galopante de los expedientes electrónicos, entre los que se encuentran ahí los amparos digitales, entre otros procesos de la libertad, serán una manifestación de la desaparición de los ritos procesales que han existido en el mundo antiguo y contemporáneo. Hoy, como apunta con aliento Byung-Chul Han, cito comillas, los ritos son acciones simbólicas, transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad, generan una comunidad sin comunicación, mientras que lo que predomina hoy es una comunicación sin comunidad. Los ritos, como costumbres o actos que se repiten de modo invariable a nivel de los procesos judiciales, evidencia hoy un giro que progresivamente cambiará la forma de la impartición de justicia. No siempre los escenarios de los procesos judiciales digitales, la era de la justicia electrónica y justicia virtual, traerá la garantía de cohesionar a la comunidad de los que integran los sistemas de justicia. Ya no habrá ritos clásicos, aunque la escena de un alto tribunal se vea bajo la asequible mirada de los jueces que desde sus casas ejercen el colegiado jurisdiccional a la distancia, lejos del estrado judicial imponente de una corte. Y termino. Si la digitalización desmaterializa y descorporeiza el mundo, palabra de Byung-Chul Han, cito, si el orden terreno está siendo hoy sustituido por el orden digital, y si lo digital desnaturaliza las cosas del mundo informatizándolas, no cabe duda que los procesos constitucionales digitales, como los expedientes judiciales electrónicos, están pasando de ser cosa a la no cosa, en la reflexión del filósofo coreano Byung-Chul Han, porque tiene un librito que se llama también No Cosas. La digitalización acaba con el paradigma de las cosas. La Internet de las cosas lo convierte en terminal de información. Las impresoras 3D invalidan el ser de las cosas. Esta era virtual está llevando a que el orden digital desfactifica la existencia humana. No acepta ninguna indisponibilidad fundamental de su ser. Su divisa es, el ser es información. Es evidente que la digitalización de los procesos judiciales van a estar, como ya se ha señalado, sustentado por la teoría de los algoritmos. Y en todo caso, mejor diciéndolo a mi manera, lo que está escrito. Hay un filósofo que hace más de 400 años planteó una predicción. El mundo marcha en un doble progreso, hacia el bien y hacia el mal.
Probablemente el uso de todas estas estructuras tecnológicas dependerá cómo se use. Porque un bisturí, o bisturí, como quieran pronunciarse, en manos de un malandro puede asesinar a una persona, pero de un buen cirujano, y aquí tenemos al médico que es de este consorcio universitario, salva vidas. En lo personal, yo me siento muy preocupado porque dentro de poco va a haber una categoría que se va a llamar la poshumanidad, donde se va a generar estructura de cyborg, de personas que van a estar incorporadas en un pequeño chip en la parte de su estructura neuronal y va a tener acceso a la internet. Se está generando una transhumanización. Imaginemos que de aquí a un pequeño tiempo la justicia establece a través de la teoría de los algoritmos un hecho, lo colocan en un soporte informático de un operador cuántico y sale ya inmediatamente el resultado. El gran reto es, ¿la inteligencia artificial superará la condición humana? En lo personal, pienso que no, y hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Gerardo Eto. Invitamos, por favor, a la magistrada Georgina Musquivar Moller para dar un reconocimiento al doctor Gerardo Eto.